Esdras, capítulo 7, versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, dirigente en la ley de Moisés, que Yahvé, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Yahvé, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahvé y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Sé que todos vosotros, o al menos la gran mayoría de vosotros, estáis preocupados por toda esta situación política y social que estamos viviendo actualmente en España, y que en toda esta situación se requiere una respuesta, y cada uno de nosotros puede tener una de esas respuestas buscando una solución. No es únicamente la situación que tenemos con Cataluña, sino que hay otros problemas que a nivel nacional o internacional están siempre en nuestra memoria, y constantemente acudimos a las noticias, ya sea en televisión, en los periódicos, para poder saber las últimas novedades. Y entonces también nosotros pensamos en qué respuesta o qué actitud los creyentes, tanto aquí en Cataluña o en otros lugares del mundo donde la Iglesia es perseguida, o estos desastres de terremotos como ha dado en México y se señalan en otros lugares del mundo, esta sequía, y qué es lo que Dios quiere decirnos y qué es lo que nosotros tenemos que decir a nuestra sociedad. Así que estaría esperando que yo trajera algún mensaje, que diera alguna opinión a la luz de las Escrituras. Y en realidad sí quiero traer una respuesta y mostrar una actitud que los creyentes debemos de tener ante esto que nos inunda y que nos cubre o nos llena de preocupación. Pero lo que tengo que hacer es volver otra vez a este mensaje continuo, constante, que nos muestra las Escrituras, que es nuestra prioridad, sin quitar lo que cada uno pueda opinar en las diferentes circunstancias. Creo que lo que tenemos en estos versículos de Esdras es una manera de ver la situación y de afrontar la situación que podamos ver a nuestro alrededor, así como también situaciones a nivel personal, particular o familiar que cada uno de vosotros está afrontando. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cuál debe ser la actitud y el comportamiento de los creyentes ante todo esto que hay delante de nosotros? Bueno, pues justamente en estos primeros versículos, que son como una especie de prólogo o de introducción a lo que más extensamente a lo largo del libro de Esdras se va a expresar, tiene para nosotros algo que es tremendamente actual. En cierto momento tenéis que considerar que
el último versículo del capítulo 6, del 6:22 al 7, versículo 1, han pasado como unos 58, 60 años, más o menos. Es decir, que nos quedamos en el levantamiento de la casa de Dios, se ha construido la casa de Dios, el templo ha sido edificado. Ahí se termina la primera parte de Esdras. Esdras todavía no había aparecido en ningún lugar y ahora en el capítulo 7, de pronto, pasadas estas cosas, nos dice, aparece la figura de Esdras. Más adelante veremos a Esdras como un protagonista principal en esta historia. Igualmente podremos ver a Nehemías cuando veamos ese libro también con mensajes al pueblo de Israel en aquella época. Hemos visto personajes importantes, profetas que traían un mensaje al pueblo y ahora tenemos otro mensaje nuevo. Este hombre Esdras, que viene de toda una descendencia de antepasados sacerdotes y por tanto podría considerarse sacerdote, por otra parte también se nos señala que es escriba, y cuando hablamos de que Esdras es escriba, nos está diciendo que es un personaje, que es un hombre que estudiaba las escrituras de manera regular e incluso que las podría transcribir. El escriba era aquel que iba copiando, iba aprendiendo, pero nos dice que es alguien que se ha dedicado a estudiar la palabra de Dios y a buscar en todo ello de análisis de lo que se está diciendo en la palabra de Dios. Y de alguna manera algo ocurre en él, en este copista estudioso del Pentateuco, nos dice la ley de Moisés, que es un diligente o un experto en este libro, que hay una reacción, hay algo. Lo podéis pensar que este Esdras está en una tierra pagana, está lejos. Fijaros que cuando decide volver tarda como unos 5 meses, dice, en llegar a la tierra de Jerusalén, pero en aquel lugar extraño y alejado de Jerusalén, donde ya se ha establecido la casa de Dios y el pueblo de Dios se está volviendo a levantar después del exilio, él en su estudio de la palabra llega a ciertas conclusiones. Así que esto nos lleva a la ocasión que aquí se nos está presentando. Por lo que él ha visto, por lo que él ha estudiado, este hombre que, fijaros en el versículo 6, nos dice que es escriba diligente. Pero si pasáis un poquito más adelante, en el versículo 11, nos dice, esta es la copia de la carta que el rey dio al rey Artajerjes, al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Yahvé. Y el versículo 12, ya en la carta que escribía este rey, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Así que estos 3 términos son importantes que podamos considerar. Esdras era diligente, era versado, era erudito en la ley de Moisés. Un libro que ya llevaba 1000 años. Esto no lo podemos ignorar. Este hombre, este Esdras, en la tierra de Babilonia o de Persia, está estudiando un libro que llevaba escrito ya 1000 años. Y que aquellos que lo conservaban o que lo aplicaban habían sido llevados al exilio. Y si bien es verdad que ya por el profeta y por los sacerdotes y los líderes de hace 50 años habían levantado la casa, no deja de ser un libro de 1000 años. Así que es una situación muy actual hoy en día. Cuando nosotros estamos hablando de la Biblia que tenemos aquí delante de nosotros, es una Biblia que lleva ya 2000 años de las últimas veces o de las últimas partes que fueron escritas. Y la gente puede llegar diciendo, en la sociedad en la que vivimos, que es una Persia actual, nos están diciendo que bueno, la Biblia es un libro anticuado, es fuera de lugar, ya lleva escrito 2000 años y por tanto no puede llegar a entender y comprender la situación de nuestra sociedad, ni siquiera de nuestro propio corazón.
Pero esto no es lo que experimentó Esdras y no es lo que experimentamos nosotros como creyentes, porque podemos descubrir que aun cuando el libro del Pentateuco o toda la Escritura, tal como ha llegado a nosotros, tiene esta cantidad inmensa de años y han pasado muchísimas cosas y la cultura y la ciencia, todos los conocimientos han cambiado, sigue siendo un libro actual y sigue siendo un libro necesario. Cuando leemos el versículo 6, y creo que para esta mañana es importante que atendamos claramente al versículo 6 y al versículo 11, al versículo 10, dice el versículo 6 que este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Yahvé, Dios de Israel, había dado. Hay varias cosas a la luz de este versículo y que es el descubrimiento de este diligente, versado, erudito, estudioso, que son importantes para nosotros, para ti, sea quien seas en esta mañana, que te acercas a las Escrituras y que puedas estar pensando es un libro antiguo porque lleva escrito al menos casi 2000 años. Lo que nos está dando aquí de concepto acerca del Pentateuco, la primera parte de la Biblia, es aplicable a toda la Escritura. Por una parte, lo que nos está diciendo es que el Pentateuco, la Biblia, no es una recopilación de datos o de historia o acontecimientos o experiencia de gente. Y que, por tanto, esa recopilación es algo moderna. Algunos críticos de la Biblia se acercaban y nos decían que el libro de Moisés fue escrito por diferentes personajes, pero tenemos que ver aquí que Esdras está diciendo y reconociendo públicamente para todo Israel y para toda Persia y para todo el mundo que lo que él tiene en las manos, aquel libro, está demostrado y que es claramente el libro de Moisés. No es algo que se ha ido añadiendo, sino que aquí es un libro escrito claramente en aquella época. No es una recopilación de cosas. Como toda la Escritura no es una recopilación de acontecimientos a veces contradictorios, ni mucho menos. Es verdad, nos dice en segundo lugar que la Escritura fue escrita, el Pentateuco, por Moisés, y nos dice el nombre, porque nosotros tenemos que recordar que en la Biblia los nombres son precisos y concretos, no son ideas simbólicas. El libro del Pentateuco fue escrito por un hombre llamado Moisés, y se muestra claramente, y los estudiosos podemos llegar a descubrir, aquellos que os acercáis a la Biblia con pasión para entenderla, que fue escrita por hombres concretos en una historia y lugar concreto. Cada uno podemos ver las Escrituras como escrito por pastores y gente sencilla, así como también profetas y visionarios de la grandeza de Dios, incluso por reyes. Podemos ver toda una variedad de conocimiento dependiendo de la experiencia y la sensibilidad de cada escritor. Pero decimos que no es simplemente algo que se ha ido describiendo y coincidiendo, sino que alguien de una manera particular, como fue Moisés, lo escribió, pero no se queda ahí. Porque nos está diciendo Esdras, y nos lo recuerda a todos nosotros, que si bien fue escrito, es el libro de Moisés, fue dada por Dios, por Yahvé. Y cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, esto ya se escribió hace 2500 años, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras vemos la mano de los hombres, pero también vemos la palabra de Dios, y es Dios hablando a los hombres. Es lo que nos dice Pablo cuando escribe a los Timoteos. Toda la Escritura fue inspirada, dada, soplada por Dios. Por tanto, lo que tenemos que ver en las Escrituras no es simplemente la opinión de Moisés, nos dice Esdras, esto es Dios hablando, Dios ha mostrado su voluntad. Por tanto, lo que nos está diciendo Esdras, y lo está preparando y va a ser su reacción y su despertar, es que si el libro del Pentateuco, aun cuando su autoría es un hombre llamado Moisés, escribiéndonos o mandándonos ciertas cosas, en realidad lo que estamos diciendo es que Dios habló a aquel hombre. Y lo que tú estás leyendo en las Escrituras no es la opinión de fulano o de mengano, sino que es la opinión, la verdad de Dios. Y cuando Dios habla, no nos queda otra alternativa
que obedecer. Cuando decimos que el Pentateuco es la obra de Yahvé o que la Biblia es obra de Dios, estamos diciendo que es una Biblia sin error y, por tanto, no nos lleva a ninguno de nosotros a error alguno. Sus mandatos, sus principios no son cuestionables. No podemos altercar con Dios. Cualquier libro de filosofía o de pensamiento que nosotros podamos escribir, por muy artístico o muy sabio o muy científico que nos pueda parecer, está abierto a todo comentario o crítica o análisis que los hombres podamos hacer. Pero si lo que estamos diciendo, como dice Esdras, es cierto, si lo que decimos que tenemos en las Escrituras es palabra de Dios dada a un hombre, en este caso Moisés, lo que está diciendo es crucial y es importante. Si Dios ha decidido hablarnos, y gloria sea al Señor por ello, lo que nos ha dicho tiene que ser de tremenda importancia. Esto lo fue por lo menos para Esdras, porque vamos a ver enseguida la reacción que él toma. Lo que te tienes que preguntar si esto es también para ti. ¿Cómo te acercas tú a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud ante ella? Así que Esdras, este erudito de la Escritura y que ha estudiado y ha llegado a ciertas conclusiones. Conclusiones que le llevan a una decisión crucial. Así que nos dice este mismo versículo 6, que este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Yahvé, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió. Es decir, que Esdras había estado investigando en el libro de Pentateuco y había visto ciertas cosas que le llevaba a la acción. Y una de las acciones fue ir enseguida al rey Artajerjes, el que tenía el imperio de toda aquella tierra inmensa, para hacerle una petición. Y no sabemos cómo, no sabemos qué es lo que vio, no sabemos el carácter que podría tener Esdras. El caso es que Artajerjes, que dominaba esa inmensidad parte del mundo, le concedió lo que le estaba pidiendo. Por lo que vio en las Escrituras, por lo que estaba estudiando. No nos dice en primer lugar la situación de Israel, seguramente tenía información. Él, que estaba en el exilio, escucharía acerca de noticias, acerca de circunstancias que estaban ocurriendo en Israel. Israel, Judá o Jerusalén necesita reforma, necesita respuesta, necesita ayuda. El templo ha sido levantado hace como 50, 60 años y está quizá entreviendo que lo que necesita Jerusalén para volver a escuchar es esto que él ya acaba de descubrir. Está leyendo las Escrituras y dice, si algo hay que aportar al pueblo de Israel, es esto que tenemos delante de nosotros. No tenemos que ir a ningún lugar, no tenemos que hacer ningún tipo de filosofía nueva, ni establecer nuevas religiones o ideas de pensamiento. El pueblo de Israel en Jerusalén necesita estas cosas que yo estoy viendo en las Escrituras. Así que le pide enseguida al rey que le deje partir, y como leeréis después cada uno de vosotros, y nos repite varias veces, incluso la carta del mismo Artajerjes, oye, que este hombre va para enseñar los mandamientos, para recordarle al pueblo de Israel lo que debe de hacer. Versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, se las enseñarás. Fijaros bien cómo va a ser, ya lo sabe Artajerjes y ya lo saben todos aquellos que le van a acompañar después en el viaje este largo, y ya lo sabe o lo va a saber el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no necesita nuevos conocimientos, nuevas filosofías. Podríamos estar pensando, bueno, aquí ahora viene Esdras desde la capital del mundo, la capital del reino, a ver qué nos cuenta. ¿Qué cotilleos, qué nuevas modas, qué descubrimientos ha hecho Esdras, este sabio, en aquella tierra, con aquellas culturas que vendrían de todas partes del mundo? No, lo que van a descubrir cuando llegue Esdras a Jerusalén es que le va a traer otra vez lo que ya se había
dicho y ya conocían o deberían de conocer. A los que saben y a los que no lo saben, enséñales lo que dice la Escritura. La mejor obra que se podría hacer a un pueblo ya establecido de Dios, la mejor cosa que puede ocurrir es enseñar que apliquen o que aprendan a aplicar en sus vidas la Escritura. Y Esdras será el instrumento. Así que el rey Artajerjes les concede que, o mejor, Dios nos dice que por medio de Artajerjes le concede que pueda viajar hasta Jerusalén. Él está tremendamente preparado en conocimiento de las Escrituras. Posiblemente había pasado años volviendo a ver ese viejo libro que había llegado del exilio y había descubierto cuál era la ley de Moisés y todo lo que enseñaba. Y seguramente podemos pensar que también estaría a su alcance muchas de las palabras proféticas, porque si pensamos que Esdras fue el que escribió los primeros capítulos del libro, también él sabía lo que decía Ageo y Zacarías y quizá algunos otros. Ya habría ocurrido la historia de Esther también en el imperio persa. La palabra de Dios debe ser llevada y repetida y comunicada y aplicada. Así que ahora vosotros que os encontráis en una situación complicada, ya sea a nivel personal o en estos acontecimientos nacionales que estamos viviendo, como todo aquello que está ocurriendo a nuestro alrededor del mundo, y decimos, ¿qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué necesidad hay? ¿Dónde podemos encontrar una salida, una respuesta, una solución a todo esto que nos inunda? Y tenemos que tomar otra vez lo que nos dice toda la Escritura, pero que nos muestra aquí claramente el profeta o el escritor Esdras. Volver a las Escrituras. Porque en ellas, aun cuando son experiencias de hombres y tienen unos acontecimientos históricos concretos, es Dios hablando. Y porque es Dios hablando, ciertamente todo lo que Dios nos diga estará sin error y podrá ser aplicada y nos ayudará a seguir adelante y a cambiar todo aquello que deba de ser cambiado en medio de nosotros. Pero nosotros entonces tenemos que llegar al versículo 10, que creo que es la clave para todo esto que estamos diciendo, y en ello, en estos versículos y en su contexto, veo 5 cosas que son importantes, que las considera importantes Esdras para su vuelta a Jerusalén y que son importantes y fundamentales para nosotros. Tenemos la Escritura y sabemos que es un libro algo complicado porque nos habla acerca de amoríos, Cantar de los Cantares, o libros proféticos algo complicados, como puede ser Apocalipsis o el profeta Daniel. A veces son meras historias de acontecimientos, cuando leemos en el Pentateuco lo que estaba ocurriendo en el desierto, o de genealogías, cuando leéis los primeros capítulos de Crónicas. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitas, en primer lugar, cuando te acercas a un libro como este, de tantos miles de años ya antiguo? Bueno, nos lo dice el capítulo 10. Lo primero que necesitas es preparar tu corazón. No te puedes acercar a las Escrituras como no podía acercarse Esdras a las Escrituras de cualquier manera. Fijaros que no dice que él preparó su intelecto. No estamos diciendo que esto no sea importante y que tengamos que tener conocimiento de los idiomas, de las lenguas antiguas. Hay que recordar que todo el Pentateuco fue escrito en hebreo, y el hebreo en el que se escribió el Pentateuco, el primer libro, los primeros 5 libros,
pues deberían de ser de un idioma que había evolucionado después de gran manera. Nosotros hoy tendremos incluso algunos escritos en arameo o partes de la Biblia escritas en arameo y otras partes escritas en griego y en un griego común. Así que podríamos decir, hay que buscar ahora bien entender aquellos idiomas y sus significados y profundizar en el pensamiento de los antiguos y cómo vivían la cultura hebrea, la cultura judía en el tiempo de Jesús y hacer un análisis de todas aquellas cosas, la historia, cómo se complementa con una parte y otras, la cultura de la manera de hacer, de vivir en las aldeas y en los pueblos, todo esto es importante. Y así vosotros que podéis tener en casa pues una concordancia para ver términos que se repiten en diferentes lugares, un diccionario bíblico, comentarios bíblicos, historia de los pueblos judíos, historia de los primeros cristianos para el libro de Hechos, todo esto es importante. Es bueno que podáis rodearos de buena literatura para poder entender todo lo que aquí se nos está diciendo. Pero en realidad, lo primero, la prioridad que vosotros tenéis, como tenía Esdras, es preparar el corazón. El corazón, para el pueblo hebreo, es el asiento de la voluntad. Según el Antiguo Testamento es donde nace el impulso para hacer las cosas. Hoy, cuando hablamos del corazón, y ya sabéis que el corazón es simplemente un músculo que bombea sangre para adentro y para afuera. Pero cuando hablamos del corazón, de las entrañas, del ser interior, hoy en día pensamos que es simplemente la fuente de las emociones y de los sentimientos. Pero para el pueblo de Israel, y creo que también hoy en día cuando entendemos el significado del corazón, porque del corazón vienen todas las cosas buenas o malas en nuestra vida, es la acción que nos produce ser buenos o ser malos a todos nosotros, el corazón es lo primero que nosotros tenemos que trabajar a la hora de querer o poder entender lo que nos dice Dios, la palabra de Dios. Al venir a la palabra de Dios no puedes venir de cualquier manera. Hay que venir con la actitud adecuada ante ella. Prepárate todo lo que quieras, ten todo el conocimiento. Búscate las mejores versiones de la Biblia. Compara todo lo que quieras comparar. Pero si tu corazón no está preparado, entonces no vas a encontrar el beneficio adecuado a las Escrituras. Esto es lo que nosotros hablamos al mundo de hoy de oídos sordos. Le estamos mandando un mensaje de alivio, un mensaje de esperanza, de salvación, pero en realidad no están reaccionando porque su corazón está lejos de Dios y está lejos del interés de las Escrituras. Y me temo, y por esto es esencial que tú lo escuches con claridad en esta mañana, me temo que muchos de vosotros os acercáis a las Escrituras con otra actitud diferente y que en muchas ocasiones es simplemente un insípido ritual o un entretenimiento. Habéis entendido que como creyentes hay que leer las Escrituras y tenéis las Escrituras en vuestra mesita o en vuestra estantería. Y con la urgencia de antes de ir al baño o ir a vuestras tareas, leéis con rapidez un pasaje sin haber tenido la preparación adecuada en el corazón. Tener el corazón preparado significa, me voy a encontrar con Dios, con su palabra, ¿y qué me tiene que decir? Y si Dios me habla con fuerza, ¿cómo tengo yo que actuar? Y si esto es realmente lo que Dios quiere, ¿qué predisposición y actitud voy a tener? ¿Voy con el corazón dispuesto simplemente a escuchar lo que me apetece escuchar? ¿O voy realmente dispuesto con toda la atención de mi ser a ver lo que Dios tiene que decirme a mí hoy en particular? El pueblo de Jerusalén con Esdras y el pueblo de hoy, Esdras y cada uno de nosotros hoy necesita volver a mirar el interior del corazón, porque la Biblia va a ser el espejo. En primer lugar, la Biblia te va a reflejar a ti. Y cuando habla de ciertas cosas, no está hablando de fulano de hace 2000 años o de mengano en una circunstancia particular. Está hablando de hombres y mujeres como tú y como yo.
Y lo que está diciendo, por tanto, es aplicable a ti y a los demás. Y cuando nos acercamos a las Escrituras, lo que nos está mostrando es lo que Dios es, lo que Dios significa, lo que Dios requiere. Y cuando tú te encuentras cara a cara con Dios, no puedes ser indiferente. Dios se está mostrando, ¿y tú qué haces? ¿Cómo vas a reaccionar ante aquella verdad que vas a descubrir en esa mañana cuando meditas en la palabra de Dios? Preparar el corazón. Lo segundo que nos dice este versículo nuestro, que Esdras había preparado el corazón para inquirir o investigar o estudiar aquel libro o aquella parte de las Escrituras. Como hemos dicho, no debes de leer la Biblia como una obligación. Ese ritual que decíamos cristiano, que tenemos que hacer todos. La Biblia no es meramente una reliquia antigua, que la admiramos y le quitamos el polvo. Cada uno de nosotros seguramente tiene algo que le recuerda el pasado, quizá de sus padres, de su abuela, y de vez en cuando recuerda aquella foto, aquel adorno, aquella cosa que sí es vieja y está anticuada, pero la limpiáis y simplemente la tenéis cuidado porque es el recuerdo de vuestras memorias, de vuestras historias. Pero la Biblia no es un libro, una reliquia, no es un adorno, algo que tenéis que limpiar y sacarle brillo de vez en cuando. La Biblia es otra cosa. La Biblia es un instrumento que hay que trabajar y que hay que tener listo, que hay que conocer para poder manejarlo. La Biblia no es un libro de arte. Es hermosa, por supuesto. Y la belleza de su lenguaje, la literatura, en muchas cosas es sorprendente. Con razón muchos hombres se dedican, sin entender que es palabra de Dios, a estudiarla. ¿Y cuánta gente recomienda leer la Biblia como un buen libro para leer en verano? Pero nosotros sabemos que la Biblia es otra cosa. La Escritura tiene vida propia. En el libro de Hebreos, el autor nos dice que es palabra viva. Está viva. Y por tanto, porque está viva, produce vida. Tenemos que ir a ella y tratar con ella. Y tenemos que dialogar con las Escrituras. Cuanto más lees las Escrituras con un corazón predispuesto y preparado, más te reta, más te provoca y más te anima, o te exhorta, o te corrige. Tenemos que ir a escudriñar qué es lo que la Escritura nos está diciendo. De pronto descubrimos una verdad extraña y sorprendente y nos anima a ir a otros lugares de las Escrituras para que podamos comparar. ¿Es verdad lo que Dios está diciendo acerca de un corazón como el mío o de unas circunstancias como las mías que yo estoy viviendo? ¿No es esto lo que está ocurriendo también en otros lugares? Y de pronto nos va moviendo y nos va llevando a todas esas situaciones que son iguales en el resto de las Escrituras porque somos nosotros iguales a ellas. Pero para ellas tenemos que investigar y tenemos que leer con atención. Ve a las Escrituras y analízalas. Y ve cada uno de sus pasajes y la relación que tiene con otros lugares. Investiga todo aquello que tenga que ver contra la santidad, la grandeza, la majestad de Dios, su plan de salvación y cómo se transmite a los hombres, la figura de su Hijo Jesucristo, la promesa del Antiguo Testamento que nos llega en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué significado tienen los sacrificios en el tabernáculo o en el templo? ¿Qué es lo que nos estaba comunicando realmente Moisés o después David acerca de aquel que había de venir, la promesa y la esperanza, el Hijo de David? ¿Qué es lo que descubrimos en Cristo? ¿Quién es Él? ¿Cómo es que hace estas cosas? Todo eso nos tiene que llevar a más y a más y a más porque es una fuente que no cesa. Nunca estaremos saciados lo suficiente con todo lo que la Escritura nos está dando y ofreciendo. Investígala, inquiere constantemente. Pero nos dice, en tercer lugar, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahvé y para
cumplirla. Jacobo, que veremos también con los niños como hemos visto, lo veremos el próximo día, Jacobo, nos habla de que la Escritura hay que oírla y la Escritura hay que obedecerla. Y Timoteo, primera de Timoteo, Pablo nos vuelve a decir lo mismo, y Juan en su primera carta. No es únicamente que seamos oidores, sino que tenemos que ser hacedores. De verdad, ser sinceros. ¿Cuántas veces desde aquí o sentado el uno frente al otro no hemos dicho una y otra vez que la Biblia hay que leerla, investigarla, pero que también hay que aplicarla? Que no tiene sentido si no tomamos la medicina que nos está ofreciendo. Que muchos de nosotros, o muchos de los que estamos aquí, somos cristianos de boquilla, cristianos de palabra, pero no somos cristianos de acción, porque no somos cristianos de convicción. La vida espiritual, el grado más alto de espiritualidad de un cristiano bíblico, no es la manifestación externa del gozo, en exclamaciones exageradas de alabanza y de alegría, exclamaciones piadosas de lo que somos, emociones exaltadas. No dice en ningún lugar las Escrituras. El verdadero creyente que ha estudiado e investigado con un dispuesto la palabra de Dios y que quiere vivir la espiritualidad y la relación con Dios es aquel que obedece y guarda los mandamientos de Dios. Así que no me vengáis diciendo vosotros que sois grandes cristianos porque lo manifestáis con vuestros labios o con vuestra ropa o con ciertos gestos de emoción y de alegría. Aquellos que repiten una y otra vez hasta llenar los oídos de los oyentes, santo, santo, gloria sea el Señor, aleluya, qué bendito es su nombre, pero el corazón está lejos de Dios. Y cuando se nos dice cosas concretas acerca del matrimonio, acerca de los hijos, acerca del trabajo, acerca de la vida de iglesia, no es tanto que vosotros habléis, sino que, como dice aquí Esdras, aplicarlas, cumplirlas, obedecerlas. Tener cuidado con los visionarios que hoy hablan acerca de lo que Dios dice, pero que están alejados de la fuente de las Escrituras, de la palabra de Dios, del texto bíblico. ¿Cuánta gente habla acerca de lo que Dios requiere cuando un análisis sencillo o somero y serio de las Escrituras nos muestra que su mensaje es palabrería que Dios no ha dado? ¿Cuán necesario es hoy en día que vigilemos todo lo que en el nombre de evangélicos cristianos se nos dice y que lo vigilemos a la luz de las Escrituras? ¿Es esto lo que Dios está diciendo? Tenemos que cumplir no lo que digan hombres y visionarios o exaltaciones de emoción, sino la palabra de Dios. Porque tenemos que estudiar las Escrituras para aplicarlas como hombres, como mujeres, como jóvenes, como mayores, en nuestra jubilación, en nuestro tiempo de ocio, en nuestra intimidad del hogar. Cuidado con aquellos que tenéis grandes doctrinas, los credos, las confesiones evangélicas históricas. No sirven para nada si no se aplican. En ningún momento se nos ha dicho que hagamos un tablero enorme, un cuadro hermoso con las grandes doctrinas de las Escrituras para ponerlos en los muros de nuestra casa si después no la aplicamos en nuestro corazón. No está diciendo, en este caso, no nos está diciendo que Esdras ha cogido el Pentateuco y seguramente los demás manuscritos y pergaminos, llevarlos como un tesoro que había arrancado quizá las copias de la ley de los templos paganos o del tesoro de Artajerjes. Mirad qué reliquia tan hermosa, qué Biblia tan antigua delante de vosotros, y podamos ver sus tapas enormes hoy en día y tan hermosas con las cruces, incluso a lo mejor con las estampas escritas en letras góticas, y podamos decir vamos a colocar la Biblia en medio de nuestros lugares y la podamos levantar como la tenemos esta aquí delante de nosotros. No sirve para nada
si la Biblia no está en vuestros corazones y la aplicáis día tras día en todos los textos y circunstancias, contextos y circunstancias de vuestra vida? Buscar las grandes doctrinas, las grandes confesiones, los credos, los más sanos, los más fieles a las Escrituras, pero por el amor de Dios, aplicarlo, porque si no, no tiene ningún sentido para vosotros ni para nosotros como iglesia. Lectura de la palabra de Dios, estudio profundo de la palabra de Dios, meditación seria de la palabra de Dios y aplicación adecuada de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, nos dice que él, con un corazón dispuesto, preparado, investiga la palabra de Dios para cumplirla a él y hacerla cumplir a los demás, para enseñarla, para transmitirla. Va a ir a Israel y se va a encontrar con lo que vemos después que se nos describe, como ciertos desórdenes y confusión en el pueblo de Israel. Después de 50 años, el fervor cuando levantaban la casa se ha enfriado y ha habido cosas que hay que cambiar y corregir. Y aquí viene Esdras diciendo, mirad lo que he descubierto, fijaros lo que dice la palabra de Dios, fijaros lo que dice Moisés en su ley, ahora vosotros aplicarlo. Hay que instruir al pueblo. Y podéis estar pensando, bueno, esta es la tarea de Esdras, como puede ser la tarea de los maestros, los escribas, y puede ser la tarea de los pastores hoy en día. Y esto es verdad. Cada uno de los que esté aquí, o se atreva a enseñar a otros la palabra de Dios, en primer lugar tenemos que mirar si su corazón está adecuado, si su estudio ha sido serio, si él mismo vive la Escritura, para poder entender lo que nos está diciendo. Pero necesitamos maestros de la palabra. No necesitamos gente que nos cuente sus experiencias y sus historias y anécdotas. Simplemente aquellas pueden servir para ver las verdades de las Escrituras. Necesitamos hoy aquí, y necesitamos a la gente que no sabe, como nos dice el versículo 25, enseñarles la palabra de Dios, volverles a llevar a las Escrituras. Tenemos que comunicarla y necesitamos evangelistas y maestros que nos lleven la palabra de Dios. Pero también nos dice las Escrituras que todos nosotros debemos de ser maestros de esta palabra. El apóstol Pablo lo dice de una manera hermosa en Efesios, por ejemplo, en el capítulo 5, cuando nos dice que hablar vosotros, entre vosotros, la palabra de Dios con himnos, y cantos y salmos, pero hablar la palabra de Dios. Transmitir la palabra de Dios, comunicarla. O nos dice en el Antiguo Testamento, nos dice el mismo libro de Pentateuco, Moisés, en Deuteronomio, vas a coger a tus hijos y le vas a enseñar esta ley, a tus hijos y a los hijos que van a venir después, a esta generación y la siguiente. La gran tarea de los padres mayúscula, y los padres hombres, su gran tarea es enseñar a sus hijos la palabra de Dios. No se la dejéis a las madres únicamente. No se la dejéis a la escuela dominical. Tomar padres a vuestros hijos e instruirles en la palabra de Dios. Y vosotros hablar entre vosotros la palabra de Dios. Si habéis descubierto, y oro y ruego al Señor que sea así en medio de vosotros, si habéis descubierto la grandeza de la palabra de Dios desde el Pentateuco hasta el libro de Apocalipsis, y lo habéis aplicado en vuestras vidas y veis los grandes beneficios y los cambios de personalidad que os ha traído a vuestra vida y la esperanza que os anima a moveros, llevar la palabra de Dios a todos, comunicarla, extenderla. No es una tarea de uno, sino que es la tarea de todos aquellos entre vosotros que habéis descubierto la verdad. No la podéis callar, no podéis estar en silencio. Tenéis que llevar una y otra vez y decir, mirad lo que he visto, mirad lo que he descubierto, ved lo que la palabra de Dios dice, mirad lo que Dios quiere. Esta es la respuesta, esta es la solución. Así que, en primer lugar, preparar el corazón como Esdras, investigar seriamente todo lo que la palabra de Dios dice, cumplirla en vuestras vidas de una manera completa y fiel en la intimidad y en público, enseñarla, transmitirla, que todo el mundo sepa acerca de estas grandes verdades, pero en todo ello, en todo, a Dios sea la gloria. Fijaros lo que nos dice otra vez, versículo 6,
que Yahvé, Dios de Israel, había dado a Moisés. Y fijaros lo que dice en el versículo 9, cuando nos dice, estando con él la buena mano de Dios. Y fijaros lo que nos dice el versículo 28, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Y si miráis en el capítulo 8, versículo 18, versículo 22, versículo 31, constantemente lo que vais a ver y descubrir es que todo es obra de Dios. No hay mérito alguno. No hay nada de qué gloriarse. Algunos de vosotros lleváis 20, 30, 40, 50 años como creyentes y se supone que quizá 50 veces habéis leído las Escrituras, que habéis escudriñado cada uno de sus rincones. No podéis presentaros y decir, yo soy un experto en la ley, o soy un gran conocedor de las Escrituras. Si hay algún tipo de arrogancia o de engreimiento en vuestra experiencia o en vuestro enriquecimiento de la palabra de Dios, ser lo suficientemente humildes para descubrir esta gran verdad, que todo es gracias a Dios, que no hay ningún mérito en nosotros. La tarea que tenéis como individuos es la tarea que nosotros tenemos como iglesia. Nuestra centralidad es las Escrituras. Y si queremos un cambio en el país, si queremos un cambio en la familia, si queremos un cambio en la historia, si queremos tener esperanza de alguna manera, lo que tenemos que volver es a las Escrituras. Y si queremos que la Iglesia sea el reflejo y sea el que transmite estas cosas, tenemos que aplicar para nosotros mismos las Escrituras. Y cuanto más fieles seamos a las Escrituras, más nos daremos cuenta que únicamente somos un instrumento en las manos de un Dios misericordioso, lleno de esperanza para un mundo como el nuestro. No te gloríes. Si en algo tienes que gloriarte, sea en esa gracia y misericordia de Dios. Así que, cada uno de los que está aquí, por la necesidad de tu alma y por la urgencia de los tiempos en los que estamos viviendo, y ante la incógnita que nos está rodeando, buscar a Dios. Pero buscar a Dios principalmente en esta palabra revelada. Y si la veis, embulliros en esa verdad hasta que os salga por todos los poros de vuestro ser y que todo el mundo vea que hay esperanza en el Dios de las Escrituras, revelada en su Hijo Jesucristo, Salvador del mundo. Amén. Amén.